Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión sincrónica de la asignatura de Estadística Inferencial. El día de hoy vamos a hablar de toda la temática del módulo número 3, de este último módulo que tiene esta asignatura, que es toda la parte de prueba de hipótesis, y en relación también a a la actividad que viene de este módulo. Quien le está dando la conferencia, el profesor Fernando Torres, y las está acompañando durante este proceso. Recuerden, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica está siendo grabada y queda guardada. Igualmente, también se las estaré compartiendo por la parte de anuncios. Les estaré enviando el enlace con la finalidad para que puedan visualizar esta sesión a aquellos estudiosos que no puedan ingresar en este momento. Entonces, les doy la bienvenida. El objetivo de la sesión sincrónica, pues, es aplicar los conceptos de la estadística inferencial en un contexto real para comprender su importancia en los procesos de investigación cuantitativa. Igual manera, cuando hablamos también de la investigación cuantitativa, podríamos también emplear algunos términos o algunos elementos dentro de la investigación cualitativa. Bueno, como les decía anteriormente, esta sesión sincrónica la voy a dividir en dos momentos. Un primer momento, voy a hacer la explicación tanto teórica como práctica de la temática y una explicación de lo que es la actividad, lo que es el informe de laboratorio, qué es lo que deben hacer. Sin embargo, a medida que yo voy explicando, pues voy a utilizar específicamente la base de datos que ustedes tienen o por ende pues algunos otros elementos importantes que les va a ayudar a de pronto hacerme entender en relación a resolver su actividad. Bueno, el orden del día, vamos a hablar de 4 temas importantes. Vamos a hablar de lo que es el método de intervalos de confianza, que ya lo vimos en el módulo número 2. Vamos a hablar de lo que es las pruebas de hipótesis, o sea, sus elementos como la nula, la alternativa, unos problemas de aplicación de esa prueba de hipótesis y finalmente cómo llegamos a decidir, o sea, a partir de qué momento vamos a llegar a decidir. También voy a hablarles de algo importante y es los software estadísticos. Hay varios software estadísticos, pero voy a especialmente hablar de uno que es libre, que es fácil de descargar. De igual manera también es fácil de aplicar, que es el PSPP. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar de esa palabrita de lo que son las pruebas de hipótesis. Cuando hablamos de una prueba de hipótesis, por ende, técnicamente dice que una prueba de hipótesis estadística es una proporción o un supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Recuerden, estimados estudiosos, que cuando hablamos nosotros del módulo 2, hablamos de unos elementos puntuales que se llaman estadísticos. Esos estadísticos estaban organizados en unos parámetros y unos estimadores, ¿cierto? Entonces estaba lo que es la media poblacional, la varianza poblacional y la proporción poblacional. Y que los estimadores parten de esas poblaciones. Estaba la muestra, ¿cierto? De esa media. Lo mismo la parte de la desviación de esa varianza y la media proporcional de esa proporción. Entonces, todo eso está basado en esta parte que es importante, que llamamos los parámetros. O sea, que nos vamos a ceñir en hablar de dos elementos que son esos parámetros poblacionales en relación a una prueba de hipótesis. Dentro de las pruebas de hipótesis aparecen algo interesante y son unos elementos. Pero miremos cuando hablamos de esa prueba de hipótesis y lo indican automáticamente que esa prueba de hipótesis es una herramienta analítica, ¿sí?, muy efectiva para obtener información valiosa que permita reducir el nivel de incertidumbre en un proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta lo importante que es una prueba de hipótesis, ¿no? Es una herramienta analítica, ¿sí? Por eso es importante indicar que las pruebas de hipótesis están enmarcadas dentro de la estadística inferencial como una parte de un supuesto de sacar una afirmación a partir de inferir en un dato o en algo de una población como tal. Para ello, pues es importante tener en cuenta sus parámetros. Ya lo indicaba anteriormente, como era la media, ¿cierto?, la varianza y la misma proporción. Pero hay dos elementos también interesantes dentro de este módulo y que es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Y cuál es? La prueba
de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa o alterna. Normalmente, siempre están organizadas. Voy a abrir mi tablerito acá para poder empezar a trabajar. Siempre se representan H sub 0, ¿cierto? Esa H sub 0 va a ser la prueba de hipótesis nula. Y H sub A, ¿cierto? Va a ser la prueba de hipótesis alternativa. O sea, con esos dos elementos, esos dos símbolos, se va a trabajar lo que es la prueba de hipótesis. Entonces, el objetivo principal de esa prueba de hipótesis, ¿qué es? Decidir con base a la información muestral, o sea, se decide a partir de ese estimador, ¿cierto? ¿Cuál es la hipótesis correcta? O sea, ¿quién tiene la razón? Si es la prueba de hipótesis nula o la prueba de hipótesis alternativa. Aquí es importantísimo tener en cuenta eso, y especialmente, estimados estudiosos o estudiosas, que cuando nosotros hablamos de una investigación, especialmente de nuestros proyectos de investigación, tanto en pregrado como en posgrado, siempre es interesante tener en cuenta esas pruebas de hipótesis, porque yo puedo inferir, ¿cierto? Establecer una hipótesis y poder concluir si realmente puedo tener razón o no puedo tener razón dentro de lo que yo genere en mi investigación. Entonces, por eso que el objetivo principal de esta prueba de hipótesis, pues, es decir con base a esa información muestral, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Pero, ¿qué quiere decir? Vamos a mirar cada uno de esos elementos, ¿cierto? Vamos a mirar qué quiere decir la hipótesis nula y qué quiere decir la hipótesis alternativa. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis nula, simplemente es una hipótesis que va contraria a la hipótesis alternativa. O sea que si yo digo verdadero, pues ella me dice falso, ¿cierto? Si yo digo blanco, ella me va a decir negro. Entonces, esa es la finalidad de la hipótesis nula, siempre contradecir a la hipótesis alternativa, ¿cierto? Entonces, es importante tener claridad en eso. ¿Listo? ¿Y qué es la hipótesis alternativa? O sea, esa H sub 0. Generalmente, siempre la hipótesis alternativa, por favor, y quiero, ojalá que lo coloquen en negrilla, que esa hipótesis alternativa es la hipótesis que establece el investigador, ¿sí? O en este caso puede ser ustedes. Ustedes establecen la pregunta y esa es la hipótesis, en este caso la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, y siempre va a estar afirmando lo que puede indicar el investigador. Pero recuerden que hay una que la puede contradecir, que es la llamada hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, normalmente siempre vamos a jugar con esa hipótesis nula, siempre. ¿Por qué? Porque es la que vamos a llegar a contradecir. Tenemos una pregunta, esa pregunta de investigación o la pregunta que hace el investigador es la hipótesis alternativa, pero vamos a jugar con la contraria, que es su hipótesis nula. Por eso la hipótesis nula se puede representar con H sub 0, ¿cierto? Se puede representar de pronto con mu, ¿cierto? O con una letra. Establece eso. Entonces, démonos cuenta aquí con tres condiciones importantes que maneja la hipótesis nula. Esas son las tres condiciones, no maneja otra condición diferente. La primera condición dice que H sub 0 es cuando, ojo, cuando esta media, o sea, delta, es igual a delta sub X, ¿sí? O sea, quiere decir que yo quiero comprobar que la media poblacional debe ser igual a esa media muestral, ¿cierto? Ahí me están indicando, cumple esa primera condición, o sea, es una primera condición que puede establecerse dentro de la hipótesis nula, ojo, dentro de la hipótesis nula. Otra condición, que delta, ¿cierto? Delta, o en este caso, el parámetro poblacional, vamos a indicar que es mayor o igual, ¿cierto? A ese parámetro poblacional de la muestra, o sea, en este caso, a la muestra que me están indicando, ¿cierto? Puede ser mayor o igual. La otra condición que es importante tener en cuenta, ¿listo? Mayor o igual. Y la otra condición, finalmente, es que ese delta, ¿cierto? O en este caso, la muestra, el parámetro poblacional, va a ser menor o igual a ese parámetro que se establece como prueba. Dese en cuenta que estos tres elementos se pueden utilizar en la hipótesis nula, ¿cierto? El igual, mayor o igual o menor o igual, ¿listo? Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta. Pero, ¿qué sucede en este caso, con la hipótesis alternativa?
Nosotros indicamos algo importante y es que siempre el investigador comienza, ¿sí? Comienza hemos que suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿cierto? Pues el investigador emplea entonces datos muestrales que decir que se evidencia a favor de la hipótesis alternativa, o sea, mucho más se puede definir a partir de las siguientes conclusiones, ¿cierto? O sea que si se rechaza la hipótesis nula, o sea, H sub 0, se concluye que H sub A, en este caso la alternativa, es verdadera. O no se rechaza, normalmente en algunos dicen acepta, ¿cierto? Se acepta la hipótesis nula, pues, ¿cierto? En este caso, pues no se rechaza la hipótesis nula, pues va a indicar que es verdadera, ¿cierto? Por lo tanto, estaríamos indicando que lo que decimos nosotros como investigadores es falso, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esas dos condiciones. Bueno, hay otro elemento importantísimo que hay que tener en cuenta dentro de las pruebas de hipótesis. Quiero marcarlo aquí. Primer elemento importante son los elementos, ¿cierto? Los elementos. Los elementos de esa prueba de hipótesis. O sea, aquí en este caso estamos hablando de H sub 0, ya sabemos quién es H sub 0 y H sub A. ¿Listo? El segundo elemento importante que debemos tener en cuenta es el nivel de significancia. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que nosotros en el módulo número 2 hablábamos de los intervalos de confianza, ¿cierto? El valor Z y que había un nivel de significancia y un nivel de confianza, ¿cierto? Pues aquí vamos a utilizar también ese nivel de significancia. Recuerden que el nivel de significancia va a ser la diferencia de ese nivel de confianza, ¿no? O sea que al probar una hipótesis se puede cometer digamos que cometer dos tipos de errores. El primer error típico, ¿cierto? O el primer error tipo 1, llamémoslo así, consiste en rechazar una hipótesis nula, o sea que es verdadera. Si la hipótesis nula es verdadera, hay un valor o un nivel de significancia de que una media o una media muestral pueda caer, ¿cierto?, en una zona de rechazo, ¿cierto? Vamos a mirar ahorita más adelante, o haciendo que se rechace de esa manera incorrecta, ¿cierto? Que esos son los elementos importantes. Por lo tanto, los niveles de significancia que se emplean en las hipótesis, ¿cierto?, son del 1, del 5 o del 10%. A mí me pueden dar un problema matemático con el nivel de confianza, ¿sí? Puede ser del 95, puede ser del 98, puede ser del 99 o puede ser del 90. Lo que no me van a dar es el nivel de significancia, o puede ser que me den el nivel de significancia. Uno, si no me dan ninguna de las dos condiciones, ni el nivel de significancia, ni el nivel de confianza, automáticamente debo asumir que es un 95%. Siempre se debe tener en cuenta que hay un margen de error del 5%. ¿Listo? Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. Bueno, entonces aquí nos vamos a lo grueso de lo que es realmente la prueba de hipótesis. O sea, ¿cómo vamos a calcular o cómo llegamos a determinar, ¿cierto? O a concluir si es verdadera o falsa la hipótesis nula, ¿sí? O sea, si se puede rechazar o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos? Hay 5 pasos importantes. Quiero hablar de los 5 pasos. Quiero cerrar esto. Quiero hablar de los 5 pasos importantes. El primer paso, ¿cierto? Vamos a mirar lo que es una prueba de hipótesis, ¿cierto? Ya está los valores críticos, el cálculo de confianza y finalmente el estadístico prueba. Aunque voy a mandar este número 4 al 3 y el 3 lo voy a dejar por fuera porque es que el 3 es otro elemento que se puede tener en cuenta. Entonces, para tener presente ahí. Entonces voy a hablar de la primera parte, de la prueba de hipótesis. Cuando nosotros hablamos de las pruebas de hipótesis, hay 3 maneras de definirla. Ojo, por favor. La primera está una prueba de hipótesis, ¿cierto? Aquí con doble cola, o sea, que voy a indicar automáticamente. Recuerden que la que está jugando es la hipótesis nula, ¿no? Entonces acá me está indicando que ¿qué? Que delta, ¿cierto? Ojo, delta es igual a delta sub x. Esto es una hipótesis doble cola, o sea que se llama una prueba de hipótesis bilateral. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que la prueba, ojo, aquí la prueba, en este caso hipótesis alternativa, va a ser que delta
puede ser diferente, ojo, diferente a delta sub x, ¿sí? ¿Cómo lo represento? Sencillamente en este cuadro. Entonces yo trazo el diagrama o la campana de Gauss, ¿cierto? Recuerden que están acá y entonces toda esta partecita vamos a cogerlo acá, toda esta partecita vamos a cogerla acá y esa es una prueba de hipótesis bilateral. Bilateral. Estamos hablando de un porcentaje, de un nivel de significancia, ¿cierto? De un nivel de significancia y de un nivel de confianza, ¿cierto? Primer elemento. Segunda característica. Segunda característica. Están las pruebas de hipótesis unilaterales. O sea, esta es bilateral. Esta es bilateral. Ahora vienen las pruebas de hipótesis unilaterales. Hay dos. La primera, cuando tengo, voy a colocarla aquí un poquito, H sub 0. Ojo, por favor, que H sub 0 nunca va a ser diferente, ¿no? H sub 0 me va a establecer la condición que puede ser menor o igual. Ojo, o sea, delta es menor o igual a delta sub 0. Por lo tanto, H sub A va a ser mayor, ¿cierto? Porque recuerden que le va a contradecir. Por lo tanto, tampoco, aquí hay algo interesante que también quiero mostrar, tampoco la hipótesis alternativa va a ser igual. La alternativa nunca va a ser igual y la hipótesis nula nunca va a ser diferente. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta es unilateral y cuando es unilateral, ¿cierto? Establecemos esta condición que es importantísima tenerla presente, ¿cierto? Y que nosotros para poder resolver todos estos elementos hay que tener en cuenta cuando hablamos nosotros de todas estas hipótesis o estas pruebas de hipótesis en relación de poder establecer la condición. Entonces yo hago aquí lo que es esta partecita, ¿sí? Entonces voy a coger y aquí voy a indicar este valor. Listo. Listo. Entonces toda esta partecita es el nivel de significancia y todo eso es el nivel de confianza. ¿Listo? Y viene la otra condición que también es importante tenerla en cuenta cuando la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis nula, o sea que delta es mayor o igual, ¿se acuerdan a lo anterior que empezamos a trabajar? Igual. Por lo tanto, la alternativa, ¿cierto? Va a ser menor, menor. Y si es menor, también es unilateral, entonces vamos a hacer su condición. Entonces estaríamos marcándola acá, marcándola acá. Esta sería la condición. ¿Listo? La condición. ¿Listo? Entonces estos son los tres primeros elementos, o sea, la primera parte que hay que tener en cuenta. La segunda parte son los valores críticos, o sea, el valor de Z. ¿Cómo tenemos nosotros ese valor de Z o esa zona de rechazo? Pues aquí es importante tener presente que los valores críticos se determinan a partir, ojo, que es importante, a partir de que hablamos de una prueba de hipótesis con una varianza conocida, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de esa varianza conocida, recuerden en el módulo número anterior que decíamos que trabajamos una distribución normal, o sea, que se distribuye normalmente. Conocida, se distribuye normalmente, o sea, que se trabaja con el valor Z, ¿cierto? O sea, con este valor Z. Entonces, de ahí podemos definir que está el nivel de confianza, ¿cierto? Recuerden que los valores críticos solamente van a salir del nivel de confianza, ¿cierto? O sea que ese valor Z, recuerden por acá, recuerden por favor que ese valor Z sale de esa tabla de distribución normal, ¿cierto? Sale de la tabla de distribución normal. Y ese valor Z es esto. Por lo tanto, ese valor o ese valor crítico es el que siempre va a determinar, o sea, va a dividir, llamémoslo así, a dividir la zona de rechazo con la zona de aceptación. La zona de rechazo con la zona de aceptación. Esta partecita azulita que os estoy resaltando acá es el valor crítico
Este va a ser el valor crítico, o sea, este Z, ¿cierto? Este Z y este Z. Ese es el valor crítico, ¿listo? ¿Y de dónde sale ese valor crítico? Pues sabemos que sale de la distribución normal, ¿listo? Aquí sí no vamos a tener en cuenta que se divide en dos. Eso depende de la condición, porque si es bilateral, lo dividimos en dos. Si no es bilateral, no se divide en dos, ¿listo? Entonces, aquí está clasificado ya. Un nivel de significancia del 90%, nivel de confianza del 90%, entonces el nivel de significancia del 10%. Por lo tanto, ¿qué valor tiene? O sea, ¿cuál es el valor de Z? O sea, el valor crítico cuando es de doble cola, ¿cierto? Es de 1.65. Recuerden por qué está positivo o negativo, porque recuerden que en la de doble cola estamos hablando de que puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, ¿cierto? O sea, puede estar acá también y está acá el valor, ¿cierto? O sea, ojo, por favor, es importante tener claro esto. Mientras que si es de una sola cola, o sea, unilateral, estamos hablando del valor de 1.29. Recuerden que puede ser positivo o puede ser negativo. Recuerden que estamos hablando del mismo valor por ser simétrico. Del 95% de igual manera y del 99% de igual manera. ¿Cómo se saca eso? Recuerden que lo sacamos del valor de Z. Recuerden que establecemos la condición, permítame, muestro acá un Excel, ¿cierto? Y estábamos hablando en la vez pasada de chip igual, ¿cierto? En este caso, distribución, ¿cierto? Vamos a buscar la distribución normal. Invertido. ¿Qué me están dando acá? La probabilidad. Entonces, si yo hablo de 0,05, ¿cierto? Que es el 95% unilateral, dése cuenta que puede ser positivo, aquí me da negativo, pero puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Mírelo acá, 1,65. Pero si ese nivel de significancia es bilateral, lo que hago es dividirlo en dos, ¿cierto? Pues ya me cambia, 1,96 y está 1,96. Entonces, dése cuenta que lo sacamos en Excel, ¿listo? Valor, bueno, aquí estamos hablando ya de las gráficas que mostraba anteriormente, ¿cierto? Cuando está la zona de aceptación, la zona de rechazo, que es importantísimo tener en cuenta acá. Importante, zona de rechazo, lo que está resaltado, lo que está acá relleno, zona de rechazo. La zona de aceptación está acá en blanco, zona de rechazo. ¿Cierto? Zona de rechazo, zona de aceptación, ¿cierto? Entonces, importante, ¿con quién jugamos? Con la prueba de hipótesis nula, ¿cierto? Es la que me va a definir a mí eso. Bueno, viene el estadístico de prueba, que es importante, por eso les decía que la había corrido, porque aquí es importante tener claro que hay dos maneras de calcular esas pruebas de hipótesis. Entonces viene el estadístico de prueba. Dice que para probar la hipótesis se calcula el estadístico de pruebas, Z, ¿cierto? Y se compara en el valor crítico, ¿cierto? Y de ahí se determina si realmente se puede aceptar o rechazar esa condición. ¿Qué quiere decir? Que cómo calculo ese valor. Ese valor sale de esta partecita. Dice que, ojo, Z estadístico, pero no lo voy a colocar de negro, Z estadístico es igual a ¿quién? Entonces, X, perdón, acá esta partecita, acá vamos a mirar, el promedio, o sea, el promedio, la muestra, la que estoy colocando como condición, el promedio muestral, o sea, el parámetro poblacional, el que estoy acondicionando, y lo divido por quién, por la desviación estándar, y lo dividido por esa raíz cuadrada de n, ¿sí? Cuando es el valor de z, aquí que es importante tener en cuenta ese valor de z, ¿cierto? Recuerden que esa n debe ser mayor o igual a 30 datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Que, bueno, aquí ya sabemos que está la media muestral, estamos hablando del valor de la media poblacional, ¿cierto? Y estaríamos hablando del error típico, ¿cierto? Recuerden que la desviación estándar sobre la raíz de n o de la muestra, pues es el error típico, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Que con este valor, ojo por favor, es importante mirar que podemos decir, recuerden
que esta gráfica, ¿cierto?, me va a permitir a mí indicar. Ejemplo, si yo tengo la zona, este es el valor de Z, este es el valor crítico, Z, ¿cierto? Entonces acá me dio, es positivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué sucede? Que si el estadístico de prueba me da acá, en la zona de rechazo, ese estadístico de prueba o el estadístico significa que la prueba de hipótesis, ojo, se rechaza. Pero, si el estadístico de prueba me cae acá en la zona de aceptación, significa que la prueba nula no se rechaza. Importantísimo tener en cuenta eso. Cuando cae en la zona de rechazo, automáticamente ya sabemos que se rechazó la hipótesis nula, pero si no cae en la zona de rechazo, y si cae en la zona de aceptación, se sabe automáticamente que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, va a ser verdadera, que es importante tener esa condición. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las dos conclusiones importantes que debemos tener en cuenta nosotros? La primera, puesto que el valor estadístico, recuerden cuál es el valor estadístico de la prueba, está dentro del área de aceptación, se acepta la hipótesis nula, o sea, lo que estaba indicando anteriormente, ¿cierto? O sea, acá, en este verde, se acepta la hipótesis nula, ¿cierto? Es decir, con un nivel de significancia, ¿cierto? Ya sabemos cómo calculamos el nivel de significancia, basados en esa muestra de 40 o 50 personas o 30 personas. Por lo tanto, los resultados no son estadísticamente significativos, o sea, no van a ser significativos. ¿Por qué? Porque se está aceptando la hipótesis nula. Pero, ¿qué sucede en la otra condición? Cuando se rechaza la hipótesis nula, o sea, que en este caso cae en la zona de rechazo. Entonces, por ende, o sea, en este caso, el valor estadístico de prueba está fuera del área de aceptación, o sea, está dentro del área de rechazo. O sea, no existe evidencia suficiente para aceptar esa hipótesis nula, ¿cierto? De acuerdo al nivel de significancia y basados en la muestra de 30 personas, por lo tanto, ahí los resultados van a ser estadísticamente significativos. Entonces, importante tener en cuenta esas dos conclusiones para poder definir la decisión en una prueba de hipótesis. ¿Listo? Viene otro punto importante que es interesante, pero lo hablamos a partir de intervalos de confianza, ¿sí? Estos intervalos de confianza, recuerden lo que mirábamos en el módulo 2, hay tres elementos importantes. Enunciar la hipótesis, ¿sí? Establece la hipótesis, o sea, aquí están las condiciones, está la condición, o sea, no necesitamos irnos para otro lado, sino la condición. Ojo, ya aquí prácticamente nos están fijando la condición, o sea, nos están indicando la condición. Ojo, ¿listo? Entonces, ahí es interesante tener en cuenta eso. Segundo, determinar los intervalos de confianza, ¿cierto? Recuerden que hablamos siempre del 95%. Luego, ese intervalo de confianza, recuerde que la aplicación de esos intervalos de confianza, donde había el margen de error, y ese margen de error lo multiplicábamos por el error típico, lo multiplicábamos por el valor Z y obteníamos el margen de error, y luego decíamos que la media, ¿cierto? Ese promedio lo restábamos con el margen de error, y luego se lo sumábamos, y ahí nos daba el límite inferior y el límite superior. Y viene la toma de decisiones. ¿Qué pasa acá? Que es importantísimo tener en cuenta también. Y hay tres elementos. El primero, si delta sub 0, ¿cierto? O sea, es la que nosotros complementamos o vamos a comprobar, pertenece al intervalo de confianza, quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. O sea, hay una sola condición. Si la hipótesis, o sea, si la media, ese valor de la media, que es la que nosotros estamos tomando como referencia, está dentro del intervalo, o sea, dentro del límite inferior y dentro del límite superior, significa, ¿cierto? Significa que no se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Por lo tanto, estaríamos indicando que son iguales los valores. Hay una segunda condición. Si delta sub 0, o sea, en este caso esa muestra, ¿cierto? Esa media, que es la que sirve como prueba, es mayor, ¿cierto? A los límites tanto inferior como superior,
automáticamente no se acepta la hipótesis nula, ¿cierto? No se acepta y no se acepta la hipótesis, o sea, se rechaza la hipótesis nula y se acepta, o sea, es verdadera la hipótesis alternativa, indicando que los valores están por debajo de ese valor promedio, ¿no? De ese valor que me establecen como parámetro poblacional, ¿cierto? Y la tercera condición es que si ese parámetro poblacional, o sea, delta sub 0, es menor que el límite inferior o que el límite superior, también se rechaza la hipótesis nula, o sea, se rechaza la hipótesis nula y se acepta automáticamente la hipótesis alternativa, indicando que los valores o que los promedios, o de acuerdo a la pregunta, pues están por encima de esa media, ¿cierto? Están por encima, o sea, van a ser superiores, ¿listo? Esa es la otra condición, pero aquí ya, ¿qué sucede? Que aquí ya tenemos nosotros marcada la condición, o sea, aquí me están indicando. En lo anterior no, en lo anterior nosotros tenemos que fijar la condición, si es esta o si es esta. Vamos entonces aquí a mirar dos ejemplos de las dos formas de resolver. O sea, vamos a mirar inicialmente una de esta forma, ¿cierto? De esta parte, de esta parte, y vamos a mirar otro ejemplo utilizando el Excel en la otra parte, ¿listo? Aunque los dos vamos a utilizar el Excel, ¿listo? Importantísimo para tener en cuenta. Bueno, entonces dice aquí algo interesante. Dice que en una universidad se desea comprobar que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde. ¿Sí? Ya ahí me están dando una indicación. Para esto se supone una distribución normal, ya hablamos de Z, de las horas de llegada respecto al inicio de clase con media y desviación estándar de 15 y 3 minutos, ¿cierto? Respectivamente. Si se toma las horas de llegada aleatoriamente a 30 estudiantes, ¿sí ve? Ya se toman aleatoriamente, cuando se halla el promedio muestral, que es 17, y una varianza muestral de 4.5, realice la prueba de hipótesis, o sea, determine la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Pero, ¿qué me están indicando acá? Es importante tener en cuenta que aquí ya hay una pregunta. Esa es la pregunta del investigador, ¿cierto? Llega a más de 15 minutos, ¿sí? Entonces están dándomela y vamos a mirar cómo nos va a quedar el ejercicio. Yo voy a apagar esto, voy a cerrarlo, voy a colocar un palo. Listo. Entonces, vamos a establecer la primera condición. O sea, voy a dividir el tablerito acá, pero el ejercicio lo voy a hacer en Excel. Sino simplemente voy a establecer la condición de la prueba de hipótesis. O sea, voy a establecer H sub 0 y voy a establecer H sub A. ¿Listo? Entonces, H sub 0 me va a indicar acá, ojo, recuerden que la pregunta siempre va a ser la alternativa, o sea, en ese caso la hipótesis alternativa dice que llegan más de 15 minutos, o sea, que aquí estamos indicando la condición que delta es mayor a 15 minutos. Por lo tanto, la prueba de hipótesis nula va a decir que esta va a ser menor o igual a 15 minutos, ¿sí? O sea que puede ser igual o puede ser menor. Estamos estableciendo las dos condiciones. Listo, entonces nos vamos a ir a abrir un Excel. Quiero abrir aquí un Excel, es decir, este Excel. Entonces, aquí voy a colocar la condición, la prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces aquí voy a establecer, voy a colocarla bien bonita, aquí H sub 0 y aquí H sub A, ¿cierto? Entonces recuerden que H sub 0, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que aquí delta, ¿cierto? En este caso va a ser, vamos a ver si está el símbolo acá. Pues vamos otra vez a ver si me encuentro por ahí algunos símbolos. Si me encuentro delta. No lo tengo por acá. Está.
Voy a establecer rápidamente acá esto, hacerlo. Insertar símbolos, ecuación otra vez y escribir la ecuación. Entonces aquí voy a establecer que delta va a ser, perdón, va a ser, como va a indicar entonces que delta es menor, ¿cierto? O igual a 15, primera parte, ¿cierto? Entonces aquí ya estaríamos hablando de este valor. Listo. Voy a agrandar un poquito esta partecita ahí para eso. Entonces ahí estamos. Pero, ¿qué pasa con h sub a? Entonces, como me dice que es mayor, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá otra vez de nuevo, vamos a ver si nos dejan editar. Entonces, delta es mayor a 15. Listo. Listo, está la prueba. Viene, vamos a entonces a buscar cuáles son los elementos importantes. Entonces, yo tengo que necesito la muestra, ¿cierto? Necesito la media, necesito la desviación, necesito el valor crítico, necesito el estadístico de prueba. Y finalmente voy a colocar aquí otro cuadrito, necesito la decisión. Listo. Bueno, entonces, la muestra, vámonos aquí al problema, nos dice que la muestra es de 30 estudiantes, ¿cierto? 30 estudiantes. La media es de 15, me dice, con una media y una desviación estándar poblacional de 15 y 30, entonces 15 y 3. Un valor crítico, me está hablando que el valor crítico, mire, des en cuenta que es del 5%, yo voy a colocar el 5% acá, ¿cierto? El 5%, ya les indico acá ese 5%, pero nos faltaría esta parte. Entonces, acá voy a resaltar esta partecita que es importantísima que las tengamos para poderme hacer entender. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor crítico acá? Recuerden que el valor crítico estamos hablando de una unilateral, ¿cierto? Unilateral. Quiere decir que es unilateral hacia la derecha. Listo, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver si nos cumple la condición o no. Listo, entonces como es unilateral a la derecha, por lo tanto asumimos que el valor crítico va a ser positivo, ¿cierto? El valor crítico va a ser positivo. Bueno, entonces vamos a indicar que chip igual distribución y no distribución, vamos a buscar aquí eso. Y es el 5% equivale a 0,05, ¿cierto? Cerramos. Y me queda 1,65, aproximémoslo. Listo. Vamos a darlo acá, 1, entonces el positivo, ¿cierto? O sea, 1,65. Listo, positivo. Este es el que vamos a utilizar. Listo, vamos a calcular el estadístico de prueba. Ojo, por favor, aquí que es importantísimo el estadístico de prueba. ¿Cómo calculo el estadístico de prueba? Recuerden que el estadístico de prueba es la media población, en este caso la media, ¿cierto? Viene lo que es, ojo, el parámetro poblacional y lo vamos a dividir por esa desviación estándar, dividido por esa raíz cuadrada de el número de la muestra. Entonces vamos aquí a mirar. ¿Listo? Entonces chip igual. ¿Listo? Entonces vamos a abrir un paréntesis inicialmente, ¿sí? Porque me está indicando la fórmula que te recoja todo eso. Entonces viene la muestra. ¿Y quién es la media? Acá, ojo que esta es la media poblacional. Perdón, aquí voy a quitar eso que me está sacando la fórmula. Aquí hay algo interesante que es importante y que quiero tener presente. Ojo, en este caso, la media muestral, voy a colocar aquí mejor muestral para que no me puede, y voy a abrir otro campito acá para poder hacer entender mejor. Y la media poblacional. ¿Cierto? Entonces, esta partecita
Entonces, esta media poblacional es 15, porque con esa es la que estamos comprobando, ¿cierto? La media muestral no es 15. La media muestral por acá me está diciendo que el promedio muestral es 17. Entonces, es 17. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener presente eso. Entonces, ahora sí, vamos a indicar que es chip igual. Abrimos paréntesis porque le vamos a indicar a la Excel que cojamos la media muestral menos la media poblacional, cerremos y lo dividamos, ¿cierto? Ahora con un paréntesis, ¿cierto? La desviación, pero esa desviación la tenemos que dividir con la raíz cuadrada de 30, ¿cierto? Cerramos, cerramos y tal. Listo. Por lo tanto, des en cuenta que el estadístico de prueba me dio 3,65. ¿Listo? 3,65. ¿Qué sucede acá? Que me voy a la gráfica, ¿sí? Y el 3,65, acá está el valor crítico que es 1,65, ¿cierto? Ese es el valor crítico. Por lo tanto, el estadístico de prueba es 3, por acá 3,65. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que cayó en la zona de rechazo. ¿Sí? Listo. Cayó en la zona de rechazo. Por lo tanto, efectivamente, tiene razón la universidad en comprobar que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95% o un nivel de significancia del 5%, ¿cierto? Con una muestra de 30 personas, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que aquí ya estamos comprobando con ese estadístico de prueba, comprobando, entonces acá, por lo tanto, se acepta, ¿cierto? Perdón, se rechaza H sub 0, ¿cierto? Se rechaza H sub 0, ¿cierto? Y por lo tanto, H sub A es verdadera. Entonces, viene siendo la decisión que tomamos en relación al ejercicio, ¿listo? O el problema, en este caso, que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde. Entonces, permítanme por acá que yo tengo una pregunta, claro, por favor. Listo. Valor crítico. Recuerden que el valor crítico se saca con la desviación. ¿Se acuerdan en el módulo número 2 que sacábamos lo que era el valor Z, ¿no? Ese valor Z. De igual manera, nosotros sacamos acá el valor crítico, que es simplemente tomar el nivel de significancia, que en este caso, como estamos hablando del 5%, pues será 0,05, ¿no? Ese es el valor. Pero, ¿por qué lo coloco positivo? Porque recuerden que aquí hay una condición importante, ¿sí ve? La condición es de que delta es mayor que 15, o sea, me están indicando que debemos afirmar a ver si realmente llegan más de 15 minutos, ¿cierto? Por eso se coloca positivo y que además es simétrico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿listo? ¿Qué sucede? Esa se llama unilateral, esa es una prueba de hipótesis unilateral que simplemente tiene una cola porque están las bilaterales. Si fuera una bilateral, ¿qué sucede? Que yo tengo que dividir este 0,05 en dos partes cuando es bilateral, pero cuando es unilateral no la divido, solamente calculo el valor crítico con la fórmula. ¿Listo? No sé si por favor me dice entender, me confirman ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar acá, vamos a continuar, gracias. Gracias, Tatiana, muy amable. Vamos a continuar. Tiene otro ejercicio importante y ese lo vamos a hacer en Excel utilizando este valor, este elemento, esta parte. ¿Listo? Vamos a hacerlo con este elemento. Dice que un profesor de comunicación oral y escrita de la UMB virtual quiere saber si el promedio de notas finales de los estudiantes de la asignatura es superior a 3. O sea, ya automáticamente me están indicando que sea superior a 3. Para ello, tomo una muestra en las aulas y se almacena en un Excel. ¿Listo? Tomando esa muestra. Se podría decir que la nota promedio de los estudiantes es superior a 3, o sea, viene la pregunta.
Bueno, entonces acá, yo tengo por aquí, vamos a mirar. Dame un segundito mientras lo busco porque lo tengo en Excel y ahora no lo saqué. Entonces, creo que es este. Sí. Entonces, vamos a mirar acá. Sí, acá yo lo tenía ya listo. Bueno, entonces, ojo por favor aquí que hay algo interesante, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante que hay que tener en cuenta? Lo importante de este ejercicio, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que fijar la condición, pero la condición ya está dada, ¿sí? La condición, o sea, primer punto, enumerar la hipótesis, o sea, enunciar la hipótesis, ¿cierto? Entonces aquí me va a indicar H sub 0, y H sub 0 me está indicando, aquí voy a colocarlo H sub 0, entonces que el promedio, ¿cierto? Promedio es igual a 3, ¿cierto? O sea que H sub 0 es igual a 3, ¿cierto? O sea que podríamos fácilmente indicar acá, si nosotros nos vamos por acá, hacer la ecuación, voy a hacerla acá, que ese promedio es igual a 3. Espera que me quedó mal la fórmula porque le coloqué automáticamente, si uno lo simboliza, le coloca algo diferente a 3, listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta es la primera condición. Esa es la condición que me están dando, mire. H sub 0 es igual, o sea, delta es igual a delta, ¿cierto? Eso es lo que vamos a comprobar, a ver. Y viene la alternativa, o sea, HA. Y aquí me dan dos condiciones. Mire las dos condiciones importantes que están. Me están marcando dos condiciones. La primera, o sea, que en este caso me van a establecer las dos condiciones importantes. Y es que, ¿cuáles son esas dos condiciones? ¿Cierto? ¿Cierto? Que el promedio, aquí vamos a colocarlo promedio poblacional de las notas es, ¿listo? Entonces, la primera, menor 3, ¿cierto? La primera condición. Y la segunda, mayor a 3. ¿Por qué coloco estos dos valores? Porque recuerden que ya me están dando, vuelvo y repito, me están automáticamente dando esa condición. ¿Listo? Vamos ahora sí a comprobar realmente cómo vamos a hacer. Quiere decir que acá tenemos que saber si realmente es igual, si es menor o si es mayor. Y están las tres posibilidades. Las tres posibilidades están acá. O sea, ¿cómo llego a tomar la decisión? A partir de acá. ¿Listo? Entonces, inicialmente, por favor, tengan muy presente lo que voy a hacer. En su portátil, ¿cierto? Ustedes cómo van a resolver los ejercicios utilizando este. ¿Por qué? Porque los ejercicios del informe de laboratorio me los pueden hacer por el primer método o por el segundo método, por el que estoy explicando en este momento. Uno de los dos métodos son correctos, o ambos métodos son correctos, mejor. ¿Listo? Puede ser por intervalos de confianza o puede ser por el estadístico de prueba. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí se me olvidaba algo interesante que yo quiero marcar, y es que el nivel de confianza es del 95%, o sea, automáticamente se sabe que si no me dan un nivel de confianza es el 95%, ¿listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Por favor, ustedes en su portátil se van a ir a la parte donde dice datos, ¿sí? En datos, ¿qué sucede? Que en esa hoja de Excel o en el Excel, o en la herramienta Excel mejor, les va a aparecer o le debe aparecer una herramienta que es importante que dice análisis de datos, ¿sí? ¿Qué sucede si no la tienen? No hay ningún problema, ¿listo? Se puede instalar. ¿Cómo se puede instalar? Entonces ustedes se van a archivo, se van a opciones, ¿cierto? En opciones se van a complementos, ¿cierto? Y aquí en complementos, o sea, la parte hacia abajo dice administrar complementos en Excel. Le doy ir, ¿cierto? Y des en cuenta que esos complementos le van a aparecer herramientas para análisis,
¿cierto? 2 VBA. Si no están chuleaditas, la chulean y le dan a aceptar. ¿Listo? Se devuelven y se van a datos y la revisan que esté. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a calcular este ejercicio utilizando los intervalos de confianza. Entonces me voy aquí a análisis. En análisis me va a aparecer esta tablita, ¿cierto? Y esa ventanita, hay unos elementos o todas unas funciones para análisis estadístico, ¿sí? Pero realmente necesito solamente esta, estadística descriptiva, le doy a aceptar, ¿sí? Aquí me aparece de nuevo otra ventana, y en esa ventana, ¿qué sucede? Que me aparece un rango de entrada, o sea, el rango de entrada viene siendo las notas, ¿sí? Ojo, entonces aquí le doy clic ahí, por favor, selecciono las notas, ¿listo? Le doy de nuevo en esa flechita, me van a aparecer acá las notas. Le voy a dar simplemente, la voy a dejar agrupado por columnas, ¿sí? Le voy a chulear rótulos de la primera fila porque es que si no, no me deja sacar porque está la palabra notas, ¿sí? Voy a dejarlo en una hoja aparte, ¿sí? Y voy a automáticamente resaltarle un resumen estadístico. Ya sabemos que el nivel de confianza es del 95%, le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces, dése cuenta aquí, estimados estudiosas y estudiosos, que me sale el análisis de las notas. ¿Sí? Entonces, está la media, está el error típico, que son los dos elementos puntuales, ¿cierto? Está la cuenta, o sea, la muestra, ¿sí? Me da otros elementos como la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, coeficiente de simetría, rangos mínimos, máximos, pero solamente necesito los dos de azul. ¿Listo? Entonces aquí voy a utilizar mi intervalo de confianza. Voy a colocarlo aquí, intervalo. Listo. Entonces voy a ordenar. ¿Qué es lo que necesito de mi intervalo de confianza? Ojo, por favor, ¿qué necesito de mi intervalo de confianza? ¿Cierto? ¿Qué necesito? Entonces necesito inicialmente mi margen de error, ¿cierto? Necesito mi límite inferior. Necesito mi límite superior. Y aquí voy a colocar el valor de Z, pero recuerden ustedes que el valor de Z es de ese 0, ojo por favor que aquí es algo interesante y es que el siempre va a estar marcado, ojo, marcado ese 0,5% porque estamos asumiendo que es cuando es igual, ¿qué significa? ¿Sí? Por favor escríbanme en el chat. Cuando la hipótesis nula es igual, ¿qué significa? ¿Unilateral o bilateral? ¿Me escriben por favor en el chat? ¿Qué sería si la condición me está indicando que es hipótesis nula es igual? ¿Sí? Voy a mirar aquí. Tatiana me dice que es unilateral. ¿Listo? Entonces, aquí hay un elemento importante y quiero que ojalá me quede claro. Mire las condiciones que yo por eso no las borré. ¿Qué pasa con esta condición? Siempre la hipótesis nula, cuando es igual, o sea, estamos manejando este elemento, quiere decir que va a ser bilateral. ¿Listo? Bilateral. Siempre. O sea, que en esta condición de que estoy utilizando este intervalo de confianza y me están dando la condición, porque me están dando esa condición, ¿cierto? Automáticamente es bilateral. ¿Listo? Por acá ¿listo? Para que tengan, por favor, presente eso. ¿Sí? Si me dan la condición o quiero hacer mi ejercicio utilizando intervalos de confianza, ¿cierto? Lo que estoy haciendo en ese momento, automáticamente ya sé que es bilateral. Entonces, ¿qué sucede acá? Que este 0,5 resulta siendo un 0,25, ¿cierto? Porque recuerden que yo lo tengo que dividir en dos, porque la bilateral se divide en dos.
Entonces me resulta siendo 0,25, ¿cierto? Para tener en cuenta eso. Que nosotros ya sabemos que esa parte, o que eso equivale a 1,96, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo, ojo por favor, cómo calculo mi margen de error? ¿Cómo calculo mi margen de error? Recuerden que en los intervalos de confianza, ¿cierto? Decíamos que el margen de error era el producto entre el valor Z, ¿cierto? El valor Z y el error típico, ¿sí? O sea, entre este valor, lo voy a resaltar de otro color, entre ese valor. O sea que voy a colocar chip igual, que este es el valor de Z, ¿cierto? Por el error típico. Listo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso mi margen de error es de 0,23. ¿Listo? Ya calculé mi margen de error. Ahora me voy a calcular el límite inferior y límite superior. ¿Cómo calculo el límite inferior? Entonces recuerden que el límite inferior es tomar la media, ¿cierto? Y restarle el margen de error. Entonces chip igual. La media, que es 3,41, menos el margen de error. Ya hemos calculado el límite inferior. Y el límite superior es la suma, o sea, en inferior restamos, en el superior sumamos. Entonces, chip igual, la media más el margen de error. Listo. Y ahí me quedó exactamente. Entonces, de 50, vamos a mirar, voy a sacar por acá otro pane. Voy a sacar otro pane. Y voy a indicar que mi intervalo quedó entre mi límite inferior 3,17, 3,64. ¿Cuál es la media? En este caso, la media poblacional, o sea, ¿cuál es el valor que me están tomando como muestra? O sea, como la prueba, 3, ¿cierto? O sea, que me están indicando que el valor, o sea, en este caso, el promedio es 3. Quiere decir que el 3 está por acá. Voy a alargar eso. El 3 está acá. Des en cuenta que, miren, voy a colocar desde acá hasta acá. Ese es el límite inferior y límite superior. Listo. Y este es teta, ¿cierto? Entonces, me voy a la condición. Vamos a leer la primera condición. Si teta sub 0, o sea, en este caso 3, ¿cierto? 3, pertenece al intervalo de confianza, ¿cierto? Está entre, entonces, o sea, pertenece al intervalo de confianza, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que si 3 está acá, automáticamente no rechazamos, o sea, se acepta la hipótesis nula, o sea, cae en la zona de aceptación. Ustedes se dan cuenta que no cae, no está, el 3 no está dentro del intervalo de confianza, ¿cierto? Por lo tanto, rechazamos esa primera condición, no nos sirve, ¿cierto? Segunda condición, si 3, o sea, en este caso, teta sub 0, que es 3, es mayor a los límites superiores e inferiores, entonces se rechaza la hipótesis nula, o sea, ya la rechazamos, pero aceptamos la condición de que la hipótesis alternativa va a ser menor, ¿cierto? O sea, que en este caso va a ser menor que 3. Desen cuenta ustedes que 3 no es mayor que 3,17 ni 3,64, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco está esa condición, ¿cierto? Y viene la tercera condición. Dice, si teta sub 0 es menor, ojo, menor a los límites superiores e inferiores, entonces se vuelve a rechazar la hipótesis nula, o sea que definitivamente ya se rechazó, y se acepta la hipótesis alternativa, o sea que es verdadera la hipótesis alternativa, indicando, ¿sí? Indicando, en este caso voy a colocarla de verde, indicando que teta, o sea, en este caso va a ser mayor que 3, o sea que por ende la pregunta del investigador, o sea, la pregunta que se hacen, en donde dice, ¿se podrá decir que la nota promedio de los estudiantes es superior a 3? Claro que es superior a 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este momento vamos a indicar que 3, como es inferior a ambos límites, ¿cierto? Es inferior a ambos límites, por lo tanto, pues se va a decir que los estudiantes obtuvieron calificaciones superiores a 3,
¿cierto? Superiores a 3 y estamos comprobando que, por lo tanto, se cumple la condición número 3, ¿listo? O sea que tomamos la decisión 3. Bueno, entonces, esos son los elementos importantes que se deben tener en cuenta para resolver su actividad. Si nosotros nos vamos aquí, voy a colocar rápidamente mi plataforma. Vamos a ir a la actividad que es el informe laboratorio de prueba de hipótesis, que es la actividad número 5. Entonces, ¿qué es lo que me están indicando? ¿Sí? Dice acá, muy fácil. Entonces, seleccione la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? La base de datos es esta. La descargan y esta es la base de datos, muy fácil. ¿Listo? Entonces estamos hablando de la masa, del género, de la talla y la edad. Automáticamente el género no lo pueden tocar porque el género es una variable cualitativa y por lo tanto no se puede determinar un valor, o en este caso pruebas de hipótesis con variables cualitativas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Listo. Ahora, ¿qué dice? Por acá. Dice que, bueno, hay algo interesante que quiero mostrar rápidamente y es que hay algunos software que me permiten hacer el ejercicio, ¿sí? Me permiten determinar fácilmente el ejercicio, ¿sí? Pero está el PSPP o el SPSS. Esos dos son software estadísticos. Este software es libre, se puede descargar, no hay ningún problema, no tiene ninguna, de pronto, digamos que alguna interferencia en relación a poder descargarlo en su computador, mientras que el SPSS sí tiene licencia. Aunque uno lo puede descargar, hay unas versiones por 15 días, o sea, puede descargar uno el SPSS por 15 días y puede trabajar divinamente ahí. Sin embargo, a veces les recomiendo el PSPP. Entran al navegador Google y lo colocan descargar PSPP y divinamente es muy fácil de descargar, ¿listo? Y pueden trabajarlo. Los dos son similares. Bueno, aunque el SPS tiene otros elementos, tiene de pronto otras variables, por eso tiene una licencia. Y el otro, pues, digamos que no es tan completo, pero se puede hacer ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente ustedes tienen que hacer? Por ejemplo, ¿sí? En esta base de datos, ¿sí? Ustedes, si van a hacerlo en el SP, en el PSPP, lo que tienen que primero es guardarlo en un archivo plano, ¿sí? O sea, se van a guardar como examinar, ustedes ya lo deben saber, se van a un archivo, yo normalmente en mi computador, delimitado por, ¿qué se me hizo? Delimitado por comas, ¿sí? A colocarlo en el escritorio y queda guardado ahí, ¿listo? Luego me voy a abrir al SPS, voy a abrirlo acá, permítanme porque siempre tengo bastantes pestañas abiertas. Aquí tengo, este es el icono que les va a salir a ustedes, el PSPP, es un software estadístico muy fácil de trabajar, muy facilito, entonces, pero quiero mostrarlo acá. Esa es la ventana o el micrositio del SP, del PSP. ¿Cuál es la diferencia? Que el SPS es azul y este es gris, nada más. Bueno, y tiene unos otros elementicos, pero casi es idéntico. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a archivo, ¿sí? Importar, me voy a escritorio, aquí me va a salir escritorio, tengo que buscar la base de datos 2, ¿sí? Le doy siguiente, 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 aplicar. Entonces, dése cuenta que aquí me sale, vamos a tomar aquí hay unos decimales, yo quiero marcarlo, me voy a la parte de abajo donde dice vista de variables, por acá dice decimales, ¿sí? Entonces yo quiero colocar otro decimal, ¿cierto? Por acá otro decimal, voy a dejarlos en 3 decimales todos, porque creo que son como 3 decimales que hay, no sé bien. Listo. Y entonces ahora sí me voy para acá y ya sale. Entonces, des en cuenta que voy a mirar la base de datos original y están todos los elementos, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, en este caso, quitémosle porque siempre va a subir con esa variable. Y acá vamos a darle unos nombres, ¿cierto? Entonces, como todos esos nombres son numéricos, dése cuenta que aquí aparece uno que dice cadena. Ese cadena, automáticamente el valor cadena va a ser el género.
Entonces, acá pues, no lo vamos a tocar, pero la variable 1, vamos a mirar acá cuál es la variable 1, que en este caso va a ser el número de encuestados, la variable 2, ¿cierto? Voy a colocar la variable 2, que es la masa, ¿cierto? Entonces acá voy a mirar para que me quede bien, acá la variable 2, la masa, la variable 3, bueno, la variable 3, ya sabemos que en esa variable 3, aquí nos quedó es el género, ¿cierto? La variable talla y edad, entonces por acá es talla, ¿cierto? La variable 5, si talla, creo que es talla. Y acá vamos a mirar que la otra variable será, bueno, esto es edad en años, está en decimales, no sé, bueno, no sé por qué me lo dan en decimales esa base de datos. Coloquémosla acá, edad, pero edad sería entera, es una variable de esto, es una variable discreta. Listo. Entonces, yo quiero asumir automáticamente un valor. Voy a hablar de la masa. ¿Sí? Voy a hablar de la masa. Y voy a indicar aquí automáticamente la masa. Vamos a dar un promedio. Voy a dar un promedio estándar. Voy a decir que la masa es de 60. Entonces, yo puedo calcular automáticamente. Acá me voy a analizar, comparar media. Entonces, inicialmente, bueno, aquí está la vista de los datos. Me voy a la vista de las variables. Lo quiero analizar. Voy acá a analizar y aparecen unos elementos, ¿sí? Estadística descriptiva, comparar de medias, bueno, todos estos elementos pues son otras variables estadísticas, pero necesito, lo importante es comparar medias y me dice medias T para una muestra, ¿sí? Entonces voy a hablar solamente de masa y voy a colocar la prueba que yo dije que es 60, ¿cierto? Y le voy a dar OK. Listo, entonces acá me sale. Des en cuenta que me sale automáticamente esta tablita, ¿sí? Quiero recortarla aquí un momentico. Quiero esa tablita. Quiero resaltar esta parte, que es lo importante de trabajar en el software, ¿sí? Ya no tendríamos en cuenta estos dos límites, sino solamente el nivel de significancia a dos colas. Dese cuenta que aquí equivale a 0,0000. Posiblemente esté más allá, o sea, 0,0034. Entonces, hay un valor que se llama el valor P, que es el mismo valor de comprobar, o sea, como si estuviéramos hablando del valor estadístico, entonces en este significa que es el valor P, ¿cierto? O sea, y ese valor P tiene unas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, el primero, si ese valor P ya les indicó de dónde sale, es menor que el nivel de significancia automáticamente o automáticamente se rechaza. Por lo tanto, este viene siendo verdadero. Pero si el valor P, o sea, se llama valor P, pero por lo tanto es el estadístico de prueba, ¿cierto? Es mayor que el nivel de significancia, por lo tanto, vamos a indicar acá que la prueba H sub 0, o sea, nula, no se rechaza. Listo. Entonces, en este orden de ideas, 0,000, eso debe tener un número, sino que es muy pequeño. Siempre se asume, des en cuenta que aquí vamos a asumir que hay un valor T. ¿Por qué? Porque automáticamente nos están indicando, ¿cierto? Que tomo valores diferentes, o sea, en este caso, perdón, valores desconocidos. O sea, recuerden que había una parte que se llama intervalo de confianza con la varianza desconocida, que hablábamos del valor T, que era el T-student, ¿cierto? O sea, los grados de libertad. Entonces, como por ser grados de libertad, entonces tenemos que tener en cuenta esto, que lo vamos a dividir en dos partes, ¿cierto? Va a ser menor automática. ¿Quién es el nivel de significancia? 0,05, ¿cierto?
Entonces, quiere decir que esto me da igual, 0,00 es menor que 0,05, ¿listo? Por lo tanto, vamos a indicar que se acepta esta, o sea que realmente sí hay masa mayores a 60, de acuerdo a la condición que yo pueda marcar. Y eso es en relación a lo que es el manejo de este software como tal. Bueno, eso es lo que ustedes deben hacer. Acá ustedes eligen. Acá yo coloco, pero no, ustedes pueden utilizar la herramienta Excel. O sea, no necesito que sea el SPS. O sea, yo lo coloco como algo ahí opcional, pero sí lo pueden trabajar divinamente con el Excel. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es ustedes escoger una variable, la que ustedes quieran, y establecer estas condiciones. ¿Listo? Nada más. Es importante tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Y si no, estaríamos ya finalizando nuestra tercera sesión, nuestra cuarta sesión sincrónica. Bueno, la tercera del módulo número 3. Bueno, voy a mirar acá, sí. No, Angie, no. Ustedes toman una sola variable, ¿sí? Puede ser, ojo, esta no la pueden tomar porque ya se sabe que es la muestra, ¿listo? O sea, perdón, los encuestados. Pueden tomar la masa, pueden tomar la talla, pueden tomar la edad, o sea, una de estas tres, toman y hacen el ejercicio, o sea, no en las tres, no son las tres, solamente toman la masa o toman la talla o toman la edad. Aunque la edad, por favor, yo sí les sugiero que la edad, no sé acá por qué me salió esto como, tendría que mirar a ver porque dejarlo en cantidad entera, ¿sí? Dejarlo en cantidad entera porque no sé por qué tengo esos valores en el momento que se recogieron esos datos, salieron en decimales. Entonces, ¿cierto? Entonces, pasarlos a cantidad entera. La edad, específicamente la edad, porque la masa no hay ningún problema, la talla tampoco. ¿Listo? Entonces, escogen una sola variable. ¿Listo, Ángel? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces como para cerrar esa parte que es importante tener en cuenta que el reconocer la distribución normal es fundamental, ¿cierto? Como un elemento importante para inferenciar datos, ¿cierto? El aplicar los intervalos de confianza, des en cuenta que es importantísimo en el segundo ejercicio que vimos y que por ende, pues lo otro importante que es comprender la prueba de hipótesis como un recurso importante de análisis de la muestra para poder inferir dentro de un análisis general. ¿Listo? Entonces, esos son elementos fundamentales que se deben tener en cuenta. Bueno, entonces con esto voy a cerrar mi sesión sincrónica. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que esta sesión sincrónica la voy a descargar y la voy a subir a anuncios para que la puedan visualizar. Posiblemente pueda quedar entre hoy y mañana por la mañana, ya la pueden visualizar en anuncios, pueden ingresar ahí y ahí les va a aparecer el link o el enlace para que puedan visualizar la bioclase del módulo 3 y puedan desarrollar su actividad. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, estaríamos cerrando la sesión sincrónica. Bueno, entonces con esto voy a cerrar la sesión sincrónica del día de hoy. Les agradezco su participación y
Les deseo una feliz tarde. Nos estamos viendo en la sesión sincrónica de cierre. Por favor, tengan en cuenta las fechas. Recuerden que esta asignatura nos cierra el día 28 de marzo. Entonces, feliz tarde.